Capítulo 49. De bondad has usado con tu siervo, Señor, según tu palabra. Salmo 118, 5, 6, 5. Regreso a Dabeiba. Muy pronto las cosas en Dabeiba comenzaron a dañarse con el señor capellán, que era el reverendo padre Alfredo, quien revolucionaba el noviciado valiéndose de mi ausencia y hacía sufrir a las hermanas lo incontable, por lo cual no pude esperar en Puerto Cesar más tiempo, como lo hubiera deseado, por ver lo que iba ocurriendo respecto de los cunas. Arreglé, pues, viaje y salí por Cartagena. Debía hacer el viaje sola para dejarle a la madre San Benito compañía para salir por Pavarandocito. Qué impresión me hizo dejar a las hermanas en Puerto Cesar y en Turbo. La víspera del viaje recorría la orilla del mar, oprimida y sin poder casi ni disimular mi impresión. No sabía definir mucho la razón que tenía para esta impresión. Quedaban con el señor prefecto y los padres y nada les faltaba. Sin embargo, mi corazón presentía algo y sentía que me fastidiaba sentir aquella agonía y por causa tan desconocida. Con razón dicen, padre, que el corazón es ciego. Más tarde, cuando conocí la traición que el señor prefecto hacía, me expliqué mi pena y aquella vista tan amarga por las orillas del golfo en la cual las hermanas me hablaban y no me daba cuenta ni advertía la furia del mar que en aquella tarde echaba una de sus maleajes más bellas. Mi madre decía que el corazón era muy leal y en esta vez sí lo fue conmigo. Salió el señor prefecto a sacarme al buque, me recomendó al capitán y a un paje, me dio nuevas muestras de sentir mi venida y como mi alma no tenía más que afecto y agradecimiento por él. Sentí despedirme como se siente el adiós de un padre. ¿Quién entonces hubiera visto lo que aquellas manifestaciones tan amables ocultaban? Pero no, cuanto mejor es verlo todo bien y que la caridad permanezca. Además, no es difícil tampoco sacar mucho provecho para la caridad misma de la sorpresa con que cae la máscara de los enemigos. Entonces busca el alma con más amor a Dios que no finge a Dios amigo tan leal. Tengo, por otra parte, Padre, la idea de que cuando fingen los enemigos, también nos hacen algún bien, porque esas manifestaciones de algo nos sirven, aunque no sea sino para llenar el lugar de los ultrajes. Cuanto he oído decir que uno de los dolores mayores de nuestro Señor fue la traición de Judas, no he podido tener la misma opinión. Creo que la ficción es maleza tal de la humanidad que nuestro Señor no debía dar la importancia que nosotros le damos. El supremo dolor de nuestro amadísimo Señor debió ser la pérdida de esa alma, a pesar de ese trato tan íntimo con Él, y el abuso cada día más acentuado de la gracia que hacía el infeliz Judas. ¿No dejaría de sufrir un poco el Señor prefecto, tan noble como era, al tener que fingir para asegurarse nuestra compañía transitoriamente en el Golfo? Siempre hay que suponer que un hombre temeroso de Dios y de condiciones como las de él, veía la ficción esa como una necesidad muy dura para poder acometer su apostolado en el Golfo. Ni me pesa de haberle prestado ese servicio, porque ya es mucha misericordia que nos hubiera ocupado. Así lo necesitaba él, y nosotras no merecíamos, como digo más arriba, el ser empleadas en tal oficio. Estas reflexiones les hice
Varias veces a las hermanas, cuando se asustaban de ciertas cositas que parecían opuestas a lo que exteriormente mostraban los padres. Aunque sea fingiendo, les decía siempre, nos dan oportunidad de servirle a Dios estos días y nosotros salimos gananciosas siempre que lo hagamos con rectitud de intención. Esas reflexiones mantenían a las hermanas en calma, aunque con alguna lucha interior, como me lo han manifestado después. De Puerto Cesar a Cartagena. Al partir el buque en la Punta de las Vacas, lugar de embarque entonces en el Golfo, di mi última mirada al sagrario de Puerto Cesar. Y, Dios mío, ¿cómo entonces te entregué esas hijas y esas almas tan amadas de aquellas ciegas gentes? Había pasado los mejores ratos de mi estancia en Puerto Cesar confeccionando adornos para el sagrario, con pieles de pelícano, y lo dejaba tan galano y en soledad tan grande. Tenía como el alma pegada a ese sagrario. Entré al camarote y el buque partió. Adiós, vida, por decirlo así, porque inmediatamente me comenzó un mareo terrible que me impidió salir del camarote. Había que pasar por el Cerro del Águila, sitio en donde voltea la costa y por consiguiente peligrosísimo. Es el lugar en donde se encuentran los vientos y se dan cita a las brisas marítimas más fuertes. Además, está lleno de arrecifes que van rozando el casco del buque, de modo que parece que lo despedazaran. A la medianoche me encomendaba a Dios para morir por el exceso de mareo, cuando se levantó la más espantosa gritería en la marina. El buque se volteaba hasta derribar los muebles y las olas le caían sobre la cubierta y casi lo hundía. La consternación llegó a ser universal en el buque, pero nadie podía salvarse porque, aunque hubieran querido algunos salir en algún bote o ponerse salvavidas, el buque no daba oportunidad, pues por decirlo así, su posición sobre aquellas montañas de agua era tan incierta y tan cambiante que no daba lugar ni a estar en pie los marineros mejor acostumbrados. Esta situación duró casi una hora, y si he de decir cuál fue mi impresión, es para reír. No tuve ninguna. La agonía del mareo no me dejó ni pensar. Solo recuerdo que dije, en lugar de morir de una sola cosa, voy a morir de dos, es decir, de mareo y ahogada. Tenía confianza en Dios, no para morir, sino para irme al cielo. Pero no me era posible ni invocar a María. Y como la posición del cuerpo tirado en el suelo no daba tiempo, pues se volteaba conforme el barco iba alzándose o bajándose, todo contribuía que me entregara ya a la muerte, si no de un modo, de otro. Qué terrible es este caso para el que no tiene esa confianza y debe conseguirla a esa hora, pues se morirá sin ella. Ni el cuerpo ni el alma pueden valerse. Pasada esta borrasca o paso del cerro, todos volvieron en sí, se reían, recordaban escenas graciosas, hacían comentarios tristes y alegres, pero esta pobre servidora continuaba en la más espantosa agonía del mareo, hasta que a las 7 más o menos del día siguiente cambió completamente el mar ya en las costas cercanas a Cartagena, y entonces pude pararme. Desde las 6 de la mañana del día anterior no había podido tomar nada y me sentía debilísima. Sin embargo, salí a disfrutar algún rato de la navegación más hermosa, fresca y amena. Pude entonces conocer un submarino y admirar muchas cosas de las que antes no me formaba idea.
Siempre me había hecho planes para cuando navegara en el mar, pasar muy buenas noches delante de ese océano inmenso, en el silencio de la noche, cuando ya todos los pasajeros y marinos se callan, despierta en oración. Como me imaginaba que aquella inmensidad de agua reflejando el cielo haría la presencia de Dios como tangible, me engañé, sin embargo, porque no conté con la incapacidad absoluta que da el mareo. Quizá los muy acostumbrados a la navegación en el mar lleguen a no marearse, pero no creo que al pasar el Cerro del Águila en el Atlántico se escape nadie. Eso lo confesaron todos los días, todos el día siguiente al de nuestro susto. Serían las 12 del día cuando anunciaron que ya se veía Boca Chica y por consiguiente que nos acercábamos a Cartagena. Todos como si hubiéramos nacido, veíamos la vida nueva en aquel panorama lo más hermoso que pueda verse al entrar por Boca Chica a la bahía de Cartagena. Nada es semejante a aquello. Además, como está en sus cabales cada uno, porque allí jamás hay mareo, se disfruta de la vida y los que buscamos a Dios y lo hallamos por donde quiera, somos más felices, sin duda alguna, que los que solo satisfacen la vista y el sentido estético. Pobres gentes que poco disfrutan de lo bello, cuando uno tiene el ideal de lo bello puesto en el centro del amor del corazón y lo ve reflejarse en sus propias obras. La admiración es oración y es torrente desbordante de amor. Delicadeza de las hermanas de la presentación. Me dirigí tan luego como saltamos a tierra a casa de las hermanas de la presentación, pues dicho sea de paso, entre nuestra pequeñita congregación y esa benemérita obra de la Madre Posepín hay una rara simpatía. En donde quiera que hay hermanas de la presentación, tenemos las hermanas de María Inmaculada y Santa Catalina de Siena, bienhechoras especiales. Bendigo a mi Dios por esto y jamás me resuelvo a hacer paralelo entre las dos congregaciones, pues sería tanto como hacerlo entre un elefante y una hormiga. Cómo admiro a las hijas de la presentación y cuánto bien hacen en el mundo, su porte religioso, su caridad y la amabilidad, de que son rarísimas excepciones, se encuentran llenas, me sirven constantemente de modelo para poner a las hijas. Pues bien, me fui al colegio de la presentación, en donde fui recibida por la reverenda Madre Margarita y sus hijas, con tal cordialidad y caridad generosa, que ni volví a acordarme de la terrible travesía del mar, ni de la debilidad física en que me había dejado el mareo, unido a la falta absoluta de alimento durante las 30 o más horas que dura aquel trayecto, como trataron de levantarme las fuerzas estas buenas hermanas. Fue a saludar al señor arzobispo de Cartagena, ilustrísimo señor Briochi, de quien ya he hablado y a quien mi corazón vive ligada con una gratitud especialísima. Qué gusto me vio verlo en esta ocasión, muy mejorado de salud y con carácter jovial y suave, lejos de las amarguras que la había conocido siempre y muy especialmente cuando estuve en esta ciudad con motivo de la fundación de Uré. Entonces todo en él era indignación y palabras amargas, si bien tan comedidas como conviene a un prelado de la talla de él. Ahora su dulzura y alegría me hizo que, con mi acostumbrada llaneza, le preguntara por el motivo de cambio tan grande. Me contestó: ¿y cómo no he de estar cambiado si ahora se me están convirtiendo los masones que son mi tormento? Entonces me refirió de varias conversiones habidas en esos días y muy especialmente de una ruidosa conseguida por la intercesión del mismo señor arzobispo y una hija del señor ese masón de suma importancia,
para los de su bando y para Cartagena entera. Pude admirar entonces el celo de este ilustre prelado que, por la conversión de algunas de sus ovejas, había perdido su natural aspereza tan reconocida por todos en Colombia. Esto me descubre también cuánto sufren los pastores de la iglesia y cuánto es su mérito. Llevan los pecados de todos encima y su alegría está pendiente del bien de las almas. Felices ellos que también sufren por causa tan santa. Entonces cité al señor arzobispo para que me oyera en el confesionario, pues estaba necesitadísima de consultar acerca de un punto dificilísimo que traía pendiente y que no consigno aquí por ser cosa en que puede sufrir la caridad, y aún no he consultado, reverendo padre, si debe quedar aquí, pues al parecer es necesaria para ilustrar mejor la historia de la persecución de los padres carmelitas a la congregación. Pues con mucho gusto prometió atenderme el señor Briochi al día siguiente en la catedral, después de su misa, que sería a las 6. En esto me ocurrió una cosa curiosísima y que demuestra ya lo gastada que venía mi cabeza. Y cómo es que todavía me sirve, Dios mío. Me fui muy temprano para la catedral, haciéndole reserva de la cosa a las hermanas, porque me daba pena que a aquella hora saliera alguna a acompañarme, siendo ellas de muchas ocupaciones. Llegué a la catedral, que estaba casi desierta. La pasé toda y no pude encontrar en toda ella un confesionario. Con mucha extrañeza le pregunté a una señora si allí no había confesionario y donde confesaba el señor arzobispo. Me contestó que no sabía, y mirando a los lados me dijo: confesionarios no hay. A poco me entré a una sacristía creyendo que sin duda los tenían allí, pero nada encontré. Esperé un poco. Entró el señor arzobispo y dijo misa en un altar de un lado. La oí con sumo gusto, pidiendo por mi necesidad, que era precisamente la que me obligaba a buscar consejo. Terminada la misa, el señor arzobispo dio gracias muy largo y se levantó buscando por todas partes algo. Recorrió todas las naves, pasó cerca de mí. Yo me dije: está buscando, pensando dónde me ha de oír, es decir, buscar el confesionario, pues donde se siente, allí voy, y para donde se vaya, lo sigo. Anduvo, como he dicho, toda la catedral y se entró por una puerta, pero siempre mirando como quien busca algo que le interesa. Tan pronto como traspuso la puerta, salí en su busca. Me entré por la misma puerta y no lo encontré. Hube de resignarme pensando que quizás se le olvidaría el compromiso y que por eso no me había hablado a pesar de haber pasado tan cerca de mí. Como a las 9 me presenté en el Palacio Arzobispal con intención de orientarme mejor en lo de confesión en la Catedral de Cartagena, pues se me había vuelto misterio aquello. ¿Cuál fue mi sorpresa cuando al verme el señor arzobispo me dice: qué mal ha quedado, me ha hecho perder mucho tiempo en la catedral esperándola y quién sabe a qué horas me presentaría? Entonces le referí lo ocurrido y cómo había pasado muy cerca de mí y cómo yo no había podido encontrar confesionario ninguno. Le preguntaba asustada cómo podía ser que en una catedral no hubiera confesionario. Se echó a reír al oírme y llamó a los padres que trabajan en la pieza vecina para que le ayudaran a reír, diciéndome que había varios confesionarios y no ocultos, sino muy a la vista. Yo no sé verdaderamente qué será más raro, si el que yo no hubiera visto confesionarios habiéndolos y muy visibles, o que el señor arzobispo, recorriendo la iglesia a pleno día, no hubiera distinguido entre un grupito de 20 o 30 señoras, estando yo con mi hábito blanco y azul que se distingue
sobremanera en todas partes, especialmente se hace notorio entre gentes vestidas de negro como lo estaban aquellas señoras. Este reverendo padre no sé a qué atribuirlo, pues ni lo uno ni lo otro tiene explicación. Aunque el señor arzobispo no hubiera sabido que yo estaba en Cartagena, me hubiera visto inmediatamente en la catedral, cuanto más yendo como iba, exclusivamente a buscarme y prevenido a encontrarme. Y lo de yo recorrer íntegra la catedral y sus dependencias y no poder ver un solo confesionario estando como los encontré al día siguiente a la vista de todos y a ver varios. La providencia divina rige todas las cosas, por consiguiente me cabe preguntar qué se proponía en esto. El señor arzobispo se rió a más no poder de mí, diciendo que era que los montes me habían dañado la vista. Otro tanto decían los padres, y yo a mi vez preguntaba en qué monte había estado el señor arzobispo, sin que nos hayamos podido explicar el porqué de aquello. Al día siguiente fui a la catedral antes de las 6 y ya el señor arzobispo me esperaba frente al confesionario. Al verme me lo señaló como quien dice, si no se lo muestro con el dedo no lo ve. Sobra decir que los confesionarios no son de forma distinta, ni era posible que se me cambiaran por nada. Con la mayor caridad me recibió el señor Birochi y atendió mi consulta con sumo cuidado. La resolución me dejó muy tranquila. Pocos días estuve en Cartagena en aquella ocasión, quizás serían unos 8. La reverenda madre Margarita vino a sacarme hasta Calamar. Tanta generosidad fue un gozo especial para mí, porque no esperaba que la caridad de las hermanas llegara hasta allí, siendo que estaban en tareas escolares y que aquello suponía 2 días de ausencia de la casa. No falta la providencia de Dios. Al embarcar en Calamar, tuve también la sorpresa de encontrar para compañeras de viaje a 2 hermanas de la presentación. Una de ellas, compañera y como hija, por decirlo así, mía, allá en los tiempos de la juventud. Bendito sea mi Dios por todo. Además, como ya era muy inhábil, se preocuparon las hermanas mucho. Al despedirme en el Golfo, de quien me prestaría en el camino ciertos servicios indispensables que no podía ya prestármelos yo misma. Claro que en el barco no tenía confianza para pedirlo a mis excelentes compañeras, pero Dios me deparó una sirvienta de los padres Candelarios que venían de Barranquilla y por recomendación de los padres viajaba en primera. Tan pronto como esta buena mujer me vio, me dijo: voy a pedir mi camarote cerca del suyo para ver si puedo servirle en algo. Le di las gracias y le pregunté si me conocía, y me contestó que jamás me había visto ni oído mi nombre, pero que desde que habíamos subido al barco se le había ocurrido que podría serme útil, sin saber por qué. Claro, padre, que yo sí entiendo que seguidamente, viendo lo pesado de mi cuerpo, tuvo lástima o caridad de mí, pero no quiso confesármelo. De todos modos, como iba para Bogotá, me acompañó toda la navegación y Dios sabe cómo fue de delicada esta buena mujer. Así es siempre, Padre. Parece como que Dios moviera el mundo para que esta pobre criatura no tenga el menor inconveniente en la vida. Aquí sí que puedo hablar de nuevo del bendito 1000 veces de rayón de luz que me ha seguido, como lo sabe vuestra reverencia, desde el aparecer de mi existencia. Referir estas minuciosidades es para mí más importante, Padre, que referir las más altas y señaladas gracias del Señor, porque son delicadezas de Dios que obligan a ver ese amor minucioso de madre que tiene Dios para aquellos que le sirven.
Estas son pinceladas de amor, de cuidado, de providencia que conmueve y sobre todo que si no las tuviera, nada le faltaría al cuadro de su amor para conmigo. Pero un amor más minucioso y maternal le mueve a tomar el pincel y a pasarlo como quien no lo quiere, con delicadeza suma para avivar el colorido. Yo no sé, Padre, por qué no me ha matado el amor. Yo no sé por qué, después de un largo vivir bajo la acariciadora providencia de mi Dios, todavía no me he derretido de amor. A veces pienso, y que me perdone mi Dios si fuera erróneo mi parecer, que es que Dios mismo hace a veces que el fuego no queme. Cuántas veces he creído que el amor me consume y que sin auxilio especial me muero. Dios mío, y el vaivén de cosas del servicio de Dios me calma el ardor y resulto tan viva y tan sana como antes. ¿Será que Dios se hace el necesitado de mis servicios y por eso viene en mi auxilio para que no se acabe la vida a impulsos del ardor amoroso? Sin embargo, Padre, ya ve cuán poco y mezquino es el servicio que le presto. Qué escaso servicio quieres conservar, Dios de mi alma, mendigo de corazones. Todos los pequeños cuidados de la divina providencia en aquel viaje que tanta pena causó a las hermanas porque lo hice sola, encendían mi afecto y puedo decir que el viaje fue delicioso. Como traía el pecho lleno de una enfermedad que en las tierras ardientes llaman brasa y que consiste en quemaduras de la piel a causa del calor excesivo, llegué a Puerto Berrío y allí encontré en la caritativa amiga doña Jesucita Urrea la mano más suave para curar las heridas que el fuego de la sangre había hecho en todo el pecho. Allí comprendí que eso debió obedecer a que me tocó en todo el viaje un camarote que tenía debajo el fogón, y como además no pude usar el catre porque desde la primera noche lo sentí romperse con mucho peso de mi cuerpo, tenía que dormir en el suelo en donde creía asarme. Tal era el fuego de aquel camarote que al sacar el baúl el último día tenía la tabla de abajo quemada. Era pues natural que me diera la brasa y sin embargo no advertí sino al final, que era lo que me quemaba y ardía por las noches. Las Josefinas. En Medellín me detuve algunos días para reponerme y esperar, si no recuerdo mal, algunas postulantes. No recuerdo en qué fecha llegué a La Beiba, en donde las hermanas me esperaban con unas hermanas josefinas. Tenían la casa dispuesta para recibir unas nuevas religiosas que yo traía según les había asegurado el señor capellán, reverendo padre Alfredo. Él mismo se ponía a arreglar una casa separada para las nuevas religiosas y había hecho que les arreglaran celdas y que en todas pusieran imagen de San José. No se asustaron más ellas al verme llegar sola, con señoritas postulantes, como me asusté yo de oírlas preguntar por las Josefinas. ¿De dónde venía esa noticia? Pues de un aviso que sin yo saberlo le había dado el señor prefecto del Golfo al reverendo padre de que se fundarían unas Josefinas agricultoras que formarían la tercera categoría de nuestra congregación. Le había escrito, además quisiera desocupar y componer una casita que en La Beiba tenía la misión para que en ella hicieran el noviciado. El padre entendió mal la carta y por eso creía que eran religiosas ya formadas de otra comunidad. Verdaderamente, el señor prefecto me había dicho que había en Bogotá unas niñas formadas en una casa de protección del reverendo padre Campoamor, que eran muy buenas agricultoras y que se le ofrecían al señor Arteaga para venir a la misión de Urabá. Convinimos
en que con ellas se podía comenzar una tercera categoría en la congregación para atender a la necesidad de enseñar industrias, especialmente la agricultura, a los indios y demás gentes a nuestro cargo. Mi actitud con los sacerdotes. El reverendo padre Alfredo, el más encarnizado enemigo de la congregación y que, a pesar de ello, había sido nombrado nuestro capellán, hacía ya bastante tiempo me recibió tan bien que me hizo pensar que el abismo se había cerrado. Aunque sea de paso, permítame, padre, que, pues todo debe aparecer para bien de la congregación, diga algo acerca del nombramiento de este padre, cuando 1 o 2 años antes, no recuerdo bien, llegué de Uré a Medellín. Fueron a visitarme 2 padres carmelitas. El uno era el reverendo padre Luis, provincial en Colombia. Al preguntarme yo cómo iba instalándose el señor prefecto, me habló de lo que había ya hecho y entre otras cosas me dijo cómo había nombrado al reverendo padre Alfredo, cura de Dabeiba y capellán de nuestra casa central y noviciado. Añadió esto: ese padre sí las va a desbaratar, porque ese sí las aborrece de verdad, de verdad. Por estas palabras, no será muy arriesgado pensar que precisamente el odio del reverendo padre de la congregación fue el mérito que ante los padres tenía por ser nombrado nuestro capellán. Esto por lo pronto me pareció duro de pensar y detuve el juicio, pero después los acontecimientos dieron pruebas irrecusables de que ese hubiera sido un juicio acertado. Es preciso también conocer que desde que el reverendo padre Alfredo llegó a Frontino, dijo estas textuales palabras: vengo exclusivamente a destruir la tal obra de la madre Laura. Esa obra es una vergüenza para nosotros y no debe existir. ¿Cómo la han consentido? Estas frases me las refirieron los mismos padres varias veces, pero no crea, padre, que protestaban contra ellas, ni le daban paliativo de ninguna clase, ni ofrecían contrarrestar la acción ofensiva del reverendo padre. No, lo celebraban y lo apoyaban, reconociendo a la vez cuánto les servíamos y lo que por ellos hacíamos. En esto, reverendo padre, no se ve sino la copia fiel de la escena aquella del Viernes Santo, que es y ha sido mi esfuerzo en todos los casos de someterme a los injustos procederes de los hombres. Recibían nuestros favores, reconocían que ellos no harían la obra que nosotros hacíamos, confesaban que la obra era precisa y por un enseguecimiento raro, por una acción diabólica como la que impulsa siempre al que se deja llevar de ciertas pasiones, querían y procuraban nuestra destrucción. Varias veces me dijo el señor prefecto, al hablarle yo de los desmanes del reverendo padre Alfredo con nosotras, a ver si podía ponerle remedio. El padre Alfredo es malo de corazón, pero yo no le diré nada. Me refirió además a un gran cisma que le había encabezado en España en un convento, del cual era prior el mismo señor prefecto. Sin embargo, jamás nos defendió y se le fue la mano en las hostilidades con que martirizaba a las pobres hermanas. Ni el furor con que perseguía a la misma congregación que le servía desinteresadamente, le alimentaba, le veía en sus enfermedades y le cumplía el deber más difícil que tenía, que era la catequización de los indios, con una sumisión y humildad increíbles. Alguna vez el señor prefecto, reverendo padre Severino, que le tocó palpar muchas de esas injusticias, me dijo:
Mire, madre, para que el padre Alfredo se le calme, dígale que él es el mejor párroco, que es buen predicador, que es muy santo, etcétera, etcétera. En fin, elógielo mucho, a ver si se le calma. No le conteste al reverendo padre, sino con un signo de admiración, pues en mi cabeza no cabía la idea de que me fuera lícito echar mano de semejante medio, tan opuesto a la caridad, a la verdad y sinceridad, que es como signo característico del cristianismo bien entendido. Dios mío, solo vos sabéis los que estas cosas costaban a mi alma. Cada una de ellas me desgarraba, no tanto porque me sorprendieran, pues después de estudiar detenidamente el Santo Evangelio, es imposible que estas cosas, ni todas las que pueda sugerir el demonio, sorprendan, sino porque es tan duro ver amargarse las aguas que deben ser dulces. Es tan amargo sentir el desequilibrio en corazones tan amados como los sacerdotales. Ay, Dios mío, hoy mismo de solo recordarlo y pensar que es caso frecuente y caso constante este desequilibrio entre el Evangelio y los corazones que hacen profesión de amarlo y seguirlo, quisiera derramar lágrimas de sangre. Como jamás dejé de amar a estos padres, pude sentir, pude siempre excusarles la mayor parte de las veces, pero que no hubiera podido que entendieran mi actitud ante estas cosas. En fin, en esta vez, es decir, a mi llegada del Golfo, parecía que el reverendo padre Alfredo estuviera en mejores disposiciones, al menos delante de mí. Me recibió hasta con alegría. Me refirió con sumo gusto cómo habían colocado en un árbol del Pital, sitio de nuestro noviciado, una imagen de la Santísima Virgen, a la cual ya llamaban la Virgen del Pital, aunque ya respecto a esto nos habíamos entendido por telégrafo. Él parecía complacerse en referírmelo todo de nuevo, mostrándome lo que, al efecto, habían dejado escrito. A mi vez, usando de la sencillez que tanto fastidiaba al reverendo padre Elías en mí, y de lo cual aún no me he corregido, le referí los planes que habíamos hecho el señor prefecto y esta servidora sobre la tercera categoría de la congregación, sobre la fundación entre los cunas, sobre la unión tan grande que yo presentía que iba a haber entre los padres y nuestra congregación, reemplazando deliciosamente la tirantez pesada por la más dulce confianza. Para mejor convencerlo de esto, le referí cómo, de acuerdo con el señor prefecto, nuestras constituciones se calcarían sobre la regla carmelitana, y aunque sin dependencia del padre general de la orden, seríamos carmelitas en muchas cosas. Muy bien, me decía el reverendo padre Elías, que no fuera sencilla nunca con sus hermanos, porque serían enemigos irreconciliables siempre, y que aunque transitoriamente se me compusieran, que no les creyera, y fuera reservada con ellos. Mas, ¿quién detiene el torrente que baja de la montaña? Ni quién podrá ponerle disimulo, doblez a mi alma, tratándose de un sacerdote. Tal vez nuestra reverencia misma habrá observado y conoce los muchos percances en que me ha metido mi sencillez con los sacerdotes, ¿no es verdad? Pues no está por demás que le explique lo que pasa en mi alma y por lo que me es imposible usar con ellos de disimulo y doblez. Esta última creo no usarla con nadie. Desde que hablo con un sacerdote, lo miro tan de mi alma, tan interesado en el bien de ella. Lo siento tan vecino a mi corazón, tan adherido a los mismos dolores, tan libre de las mezquindades pasiones que pudieran inclinar a juzgar mal de mí y a dar interpretaciones desfavorables a mis palabras. Lo pienso tan en comunión con las ideas que creo buenas
y perfectas, que no me es posible dejar que mi palabra no vacíe mi corazón. Sé, sin embargo, que mis ideas del sacerdote son erróneas, puesto que la experiencia me ha enseñado que aunque el sacerdote debiera ser lo que yo supongo, no lo es en realidad, debido a que también es humano y está expuesto a todas las enfermedades del corazón y de la mente que estamos expuestos todos. No me resuelvo jamás a pensar que con quien actualmente hablo sea uno de los enfermos y, si me viene la idea, antes de alzar el juicio me digo, si no fuera sincero ese padre, nada pierdo con serlo yo, porque Dios, en obsequio a mi verdad, me sacará bien. Peor cosa sería que yo levantara un juicio temerario ahora. Así, pienso, Padre, y me confío con suma facilidad, aunque noto que allí mismo le están dando interpretación torcida a mis palabras. Mucho conoció el padre Elías esto en mí cuando me hacía el encargo de ser muy reservada con sus hermanos en religión y me anticipaba diciendo, es que yo sé que su ingenuidad y sencillez es calificada por muchos como astucia y vanidad. Pues también en esta vez caí en la trampa. Le fui sencilla al padre Alfredo refiriéndole cuánto había arreglado con el señor prefecto. Se puso muy contento y cuando le hablé de la base carmelitana de nuestras constituciones me dijo, ahora ya no me fastidiará nada de esta congregación, todo lo veré bien. Ni vuelvo a preguntarme cómo me gustan las cosas porque ya me gustará todo, absolutamente todo. Hacía apenas unos 8 días que me había dicho esto cuando me llamó amablemente y me dijo, cuanto antes, para que nuestra unión sea completa, debe prestarle obediencia a nuestro general. Escríbale esta misma semana. Padre, le dije, el señor prefecto me indicó que eso no podía ser, porque la índole y fines de nuestra congregación no caben así en calidad de terciarias de ninguna orden. Expresamente me hizo que dejara constancia en las constituciones de ello. Con semblante ya un poco descontento me dijo, eso lo arreglaré yo con el prefecto. Nuevas dificultades con el padre Alfredo. Poco después en el confesionario me preguntó muy interesado cómo me habían parecido las novicias. Le contesté que iban bien, pero que Mercedes Betancourt sí debía volver a su casa, porque había conocido en Medellín alguna cosa por la que podía sospecharse que su salud era débil y aún mala. Entonces me dijo, a esa también la tengo yo despachada, esa no tiene espíritu ni sirve. Hace días que le he dicho que debe volver a su familia. En todo parecía que este padre obraba de buena fe. Pero cuál fue mi sorpresa cuando me dice Mercedes Betancourt que ya está muy segura de que le darán el santo hábito porque el reverendo padre Alfredo le ha prometido que la sostiene y no la deja mandar para la casa si le daba ciertos datos que él necesitaba respecto a la superiora de la casa. Esos datos los dio ella sin pensar que era para mal que los pedía. En fin, al poner las cosas en limpio, es decir, al aclarar las cosas, vi que me tenía medio noviciado perdido y a las superioras casi locas, porque pretendía por medio de estas tramas arruinar la congregación y hacer desalentar a las novicias. Además, se había arrogado toda la autoridad de la casa central y la pobre superiora era muy joven y no se atrevía, por respeto, a sacudir el yugo. Con mucha maña y, por decirlo así, con verdadera prudencia, comencé a irle quitando algo de autoridad en lo interior, pero él, que sabía muy bien los líos que tenía dentro, tuvo temor de perder las ventajas adquiridas en el ánimo de las hermanas, y aunque fingiéndose tranquilo, hacía cuanto podía por
enterarse de los movimientos y medidas que yo tomaba en el interior. Con esta tirantez las pobres postulantas se sentían en constante desazón. Tuve que apresurarme a despedir para su casa a tres: Mercedes Betancourt, Sofía Toro y Teresa Londoño, quien, aunque no había entrado todavía a la comunidad, ganaba la dote en la escuela de la población, viviendo en nuestra casa. Esta precisamente había sido la fuente de información del reverendo padre, pues podía, en la libertad de que gozaba dentro y fuera de la casa, traer y llevar a su amaño cuanto quisiese. Desde entonces, reverendo padre, comprendí todo el inconveniente que hay en tener seglares en las casas religiosas, y quiera Dios que jamás vuelva a consentir en ello. Es una caridad que cuesta demasiado cara y que resulta contraproducente porque se precipita a la favorecida también, llenándola de responsabilidades. Logré arreglar las cosas y el padre no parecía muy desagradado. Procuré siempre darle explicaciones para no dejarlo en la necesidad de informarse en el confesionario por medio de hermanas que apenas conocían las cosas a medias. Esa medida era inútil, puesto que él, aunque parecía creerme, no me creía, y en el fondo se le suscitaban mayores dudas y desconfianzas cada día. Este padre mío es muy natural, pues él de todos modos tenía ya dispuesto a minar el prestigio que las superioras tenían en las dos casas, y cuando las pasiones sostienen y buscan un fin, son inútiles todos los esfuerzos que rectamente se hagan para calmarla. Pues bien, el padre comenzó por negarse a dar los sacramentos a los indios. Teníamos a la sazón un número hermoso de adultos allí preparándose para recibir el santo bautismo. Eran indios que perseguíamos por mar y tierra, como se dice, hacía 5 o 6 o más años, sin poder conseguirlos. Muchos de ellos eran jaibaneses o brujos convertidos a fuerza de lucha larguísima. Jaibanes. Otros eran indios que vivían a muchos días de distancia y habían hecho el sacrificio de abandonar sus casitas con huertas y cuanto tenían para venirse 2 o 3 meses a prepararse para el bautismo con toda la familia. Otros eran indios que ya habían recorrido todas las selvas de la región huyendo de las hermanas y que habían costado correrías peligrosísimas. En fin, todos tenían su historia bien interesante y constituían un triunfo obtenido a fuerza de oraciones, penitencia y trabajo sin cuento. Eran unos 20, si no recuerdo mal. Tan pronto como estuvieron preparados y deseosísimos del bautismo, se le presentaron al reverendo padre para que viera si le parecían preparados y les diera el sacramento. Estos indios respondían correctamente a todas las preguntas acerca de los principales misterios, narraban la vida de nuestro Señor con sencillez admirable, odiaban el pecado y les asustaba la idea de volver a ser malos. El reverendo padre les preguntó el Padre Nuestro de memoria, y como eso no es fácil, que viejos de otra lengua lo aprendan pronto, no lo supieron. Las hermanas le recordaron como nunca se les había exigido oraciones de memoria a los adultos para bautizarlos y que sabían muy bien todo lo demás y que sobre todo después sucedería lo que con todos, que con la práctica de rezar habían aprendido las oraciones de memoria después del bautismo. Nada valió. Dijo que sin el Padre Nuestro no los bautizaría. Emprendieron las hermanas la magna obra de hacerle repetir 20, 30, 40 o más veces las oraciones de memoria, con la esperanza de que las aprendieran, aunque jamás se les había exigido eso. Pero
El reverendo padre se cuidó de buscarlos y decirles que se fueran a sus montes, que no estuvieran ociosos comiéndoles a las hermanas lo que tenían. Ellos le rogaron por el santo bautismo y les decían: si camina donde casa, ¿cómo bautiza pues? Entonces cuando muera yo, mucho miedo de infierno, etc. Los argumentos no podían ser más terminantes y emocionantes o conmovedores. Sin embargo, nada le entró la dureza del padre, los arrojó. Por fortuna, una hermana muy oportunamente los pudo atajar la salida de la Beiba, diciéndoles que el padre les decía eso para ver si tenían deseo del bautismo, que volvieran y no se dejaran ver de él hasta que supieran las oraciones. Así logró detener a algunos. Otros fue imposible y no volvieron. Probablemente murieron sin bautismo. Como se ve bien claro aquí, la oposición de los padres a nosotras no era solo una pena, sino muchas, por el perjuicio que frecuentemente producían las almas. Esto es lo más duro entre todo lo duro, que todo conspire y resulte en perjuicio de las almas. Aún no habíamos salido de esto cuando dijo francamente que no confesaba a las hermanas, que las confesara la madre Laura. Ruegos y lágrimas, todo fue inútil. Les aconsejé a las hermanas que tuvieran paciencia, pues que, aunque el padre lo hacía por esa inquina que tenía, Dios debía permitirlo por un fin muy bueno, como hacía con todo. Que aunque no fuera sino a enseñarlos a sufrir injusticias, ya era una cosa de gran valor a sus ojos santísimos, porque verdaderamente, Padre, todo justo debe saber sufrir injusticias, porque si no, a su justicia le falta el más refinado grado, y hay que ver si hasta él puede llegar. Las hermanas, rogando y suplicando, pasaron mucho tiempo. El padre se prevenía diciendo que no las confesaba y que si la madre se quejaba al señor prefecto y él pretendía obligarlo, lo dejaría el puesto solo. Total pues, que no había otro remedio que aguantar. Mas como la situación se puso demasiado tirante y para ver de remediarla, me resolví a interrogar directamente al padre, aunque con pena, porque mi presencia lo ponía peor. Me dijo: no las confieso porque no quiero, y así como usted se mete en la conciencia de ellas, confiéselas. Padre, le dije, no recuerdo cuando me he mezclado indebidamente en la conciencia de ellas. Le agradecería que me indicara o citara una vez para enmendarme, pues a mí también me parece muy indebido eso. Sí, me dijo, usted impide que se confiesen, cuando no le conviene que se acerquen al confesor. Pero, ¿cuándo lo he hecho, padre? Estoy resuelta a pedir perdón de cuanto malo haya hecho y a corregirme. Le ruego humildemente decírmelo. Dicho esto, me arrodillé y llorando le volví a rogar que me hiciera ver mi culpa y que confesara a las hermanas que estaban muy afligidas y que al fin querrían volver a su casa al verse privadas de los sacramentos. Entonces me dijo: recuerde cómo hace unos 15 o 20 días, cuando yo confesaba en el noviciado, no dejó a la hermana San Juan que se confesara, en cambio rimó la hermana del niño, sin necesidad. Recordé el momento del caso y le expliqué. Efectivamente, amenazaba lluvia, era un poco tarde y el padre tenía que regresar del hospital a la Beiba después de terminar las confesiones. La hermana San Juan se acercó y me dijo: madre, no tengo afán de confesarme porque hace muy poco que lo hice y mi padre le va muy mal en el camino si se demora,
porque va a llover y es tarde. Me pareció muy prudente la propuesta de la hermana y accedí. A poco la hermana María del Niño pidió permiso para arrimar segunda vez y se lo pedí, precisamente con respeto a la conciencia, porque aquello detenía al padre y no debía ser, pero para dejarle toda la libertad he acostumbrado no negar esos permisos. Así pasaron las cosas y ya ve la manera como la interpretó el reverendo padre y cuán caro costó a las pobres hermanas. Cuando el padre oyó mi historia, quiso enojarse, diciéndome que mentía, pero se detuvo al sentir que yo le besaba los pies y se levantó diciendo: no, yo no soy el papa, y se levantó a la carrera. Se mostró un poco apenado después. En la semana siguiente consintió en confesarle a las hermanas. Imposible es enamorar todas las cosas semejantes a las ya referidas que nos pasaron con el reverendo padre Alfredo, como me lo indican los superiores, porque por lo mismo que las perdonaba tan fácil, las he olvidado. Pero con lo dicho, la seguridad de que fue siempre incalmable con la congregación y que es profeso fue puesto allí para que nos hiciera abandonar el campo, se tiene lo bastante para ver que el padre era irremediable y su persecución no obedecía a razón ninguna, sino al sistema ya convenido y propuesto entre todos los padres. Conceptos de algunos padres. Muchas veces me preguntaba, padre, cuál sería el motivo para odio y guerra tan terrible contra unas pobres mujeres que con tanta recta intención le servían a estos padres, y jamás lo entendí entonces. Cuánto estudio me faltaba. Directa o ingenuamente interrogué a los padres y siempre recibí diferentes respuestas. El primero fue el reverendo padre Elías, tan leal y tan franco. Su respuesta fue: no lo pregunte, entienda lo que está muy claro. Yo conozco mucho a los míos y sé que jamás estarán tranquilos mientras no la pierdan. Ellos quieren estrellar la congregación y quizás Dios los estrellará a ellos, porque ama mucho la congregación. Su sencillez es para ellos vanidad y falsía, su piedad y hipocresía, su celo, soberbia y vanidad. No creen ellos nunca que su reverencia haga una cosa o tome una medida que no sea por humillarlos y hacerles quedar mal. Hasta de las conversaciones de los indios se valen para creer que es que su reverencia las inventa. En fin, no hay nadie más soberbio. Vuestra reverencia es la encarnación de la soberbia para ellos. Por mi parte me añadió: estoy tan convencido de que Dios la asiste, que le prometo estar con vuestra reverencia y ayudarla hasta donde me lo permita la obediencia. Ante ellos nada he podido porque no me creen. Pero cuente con mi apoyo, como le digo, hasta donde mi voto de obediencia me deje, y le prometo además sufrir esta persecución por causa de sostener la verdad del espíritu de su congregación. Más explícito no puedo ser este buen padre. Sin embargo, ni así pude hacerme a la idea de que esa pasión de los padres fuera incurable o sistemáticamente sostenida. Siempre me quedaba la idea de que, a fuerza de bondad, sinceridad y servicios, habríamos de conquistarnos la voluntad de sus padres y así asegurar el bien de esas delicias de nuestras almas, que eran las de los indios, que se convertían a diario con asombrosa manera muchas veces. El reverendo padre Juan Francisco le pregunté alguna vez de un modo directo y no me dio respuesta alguna. El mismo señor prefecto le dirigí esta pregunta categórica con el fin de que pudiera mostrarme confianza en vistas de que yo se la tenía. Su respuesta fue esta:
es que ustedes van adelante de nosotros. En esto entendí que nos creían inobedientes. Le hice 1000 protestas de obediencia y aún le pregunté en qué no habíamos sido complacientes, completamente sumisas, y volví a repetirme, ustedes quieren ir adelante de nosotros, se meten a donde nosotros no podemos ir. Le aseguré de nuestra rectitud de intención, de cómo nosotros deseábamos que para la conversión de los padres, conservación de los padres, ellos no se expusieran a ciertos climas. Más le dije, mire, el día que se nos enfermen o muera un padre, no hay otro para reponerlo. Y el día que se me enferme o muera una hermana, 5 o 6 vuelvan a ocupar el puesto. Además, con nuestra labor es igual a la de los padres. Nunca nuestra labor es igual a la de los padres. Nosotros tan solo le preparamos el camino. Por otra parte, si es el obstáculo, cuente que a ninguna parte iremos sin su mandato o licencia. Esto es lo que creo haber hecho siempre, pero hoy en adelante seré más cuidadosa. Pobre de mí, pensaba muy mal. Después he comprendido con qué consistía el ir adelante. No lo entendía entonces. Me parece raro que hubiéramos trabajado del mismo modo en San Jorge con los hijos del Divino Salvador y después con los reverendos padres del seminario de Burgos, y nunca ellos nos dicen que vamos adelante y nosotros pudiéramos jamás hacerlo. Imposible superar en nada la abnegación de aquellos misioneros a quienes Dios ha de coronar como mártires del amor en el apostolado. Sin embargo, jamás pude culpar a los reverendos padres carmelitas porque no quisieran ir a malos climas ni a la selva, porque siempre tuve manera de excusarlos y mi deseo era que ellos tratasen de conservar bien su salud. Eso tampoco supieron entenderlo los padres, o si lo entendieron, lo atribuyeron a alguna mala intención. Desde el principio de la obra, Padre mío, comencé a sufrir por un motivo que jamás había previsto y que me impresionó por lo mismo no poco. Publicación de mis cartas. Mis primeras cartas a Medellín fueron dirigidas a mis 2 hermanos, al reverendo Padre Domingo Henao, mi primo y ayudador e insignia de la obra, al que era mi confesor al salir de Medellín, reverendo Padre Lubín Gómez, y a una que otra señora bienhechora de la obra. Unos 4 meses después escribí una para el señor gobernador, pidiéndole algunas cosas que creía indispensables. Estas eran 2: modo de comprar una mula para salir a ciertos lugares que tenía en camino de Bestia. Pobre de mí, no sabía que lo que necesitaba era una recua y un agente de policía constante para la defensa de los indios y sobre todo de las indias. Figúrese, padre, que aquellas pobres no acostumbraban a salir a tierras pobladas y por razón de nuestra labor las obligábamos en cierto modo a salir. La maldad las esperaba en Dabeiba y quedaban indefensas porque sus padres, maridos, hermanos tenían más miedo que ellas. Los civilizados, casi todos perversos, no habían de defenderlas. Nosotras éramos impotentes y tampoco los asaltos eran hechos en presencia nuestra. Ellas, por otra parte, no se creían con el derecho de dar una negativa a nada, absolutamente, porque así es la condición de la mujer infiel. Total, que era una urgencia grande tener quien las defendiese y amparase, fuera de nosotras. El señor gobernador, aunque no pudo concederme lo pedido, me pidió permiso para publicar la carta. No recuerdo si ya al principio referí esto. Si así fuere, excúseme, padre. Me impresionó esta petición del gobernador como si hubiera cometido un delito.
La primera impresión fue la de negar rotundamente el permiso, pues yo no concebía cómo podía hacerse público nuestro trabajo con los indios. Pensaba que bastaba con que desde el cielo Dios lo tuviera en la cuenta. Pero como jamás he orado por mí mismo en estas cosas, consulté al señor Crespo de Antioquia, pero suplicándole que no me diera la licencia. Él me contestó diciéndome que inmediatamente la diera y que no temiera nada. La di, quedando con una espina parecida a la que tendrá el que acaba de cometer un crimen. ¿Quién se explicará esta circunstancia y cómo rareza de mi alma? Cuando apenas me estaba calmando de esta pena, supe que andaban publicadas en el Colombiano todas las cartas que había escrito a la familia y amigos. Dios mío, ¿cuál fue mi confusión? Me parecía que ya estaba perdido mi esfuerzo y que la obra con todo esto se iba a echar a perder. Ya no íbamos a tener el galardón de Dios, etc. Pero no puede atribuirse a ignorancia, reverendo Padre, porque yo sabía muy bien que la intención es la que da valor a las obras delante de Dios y no la publicidad o no publicidad. Pero con toda razón yo sufría lo indecible. Los que resolvían publicar las cartas fueron, según parece, el reverendo padre Nao de Carmelita, de acuerdo con el señor gobernador. No me admitieron reclamos y hube de conformarme con la buena aceptación de estas cartas y el bien que hicieron, despertando el celo de muchos a favor de la obra y en general a favor de las obras misionales. El señor Crespo se creyó con el deber de darme orden de continuar y mandar 2 mensuales al Católico de Santa Rosa. Y heme aquí metida en el cabullero no solo de la publicidad, sino en el de tener que escribir sin saber. De eso último se me daba muy poco o nada, pero lo primero era una espina incurable. Sin embargo, por la misericordia de Dios, jamás he tenido el valor de decirle no a la obediencia, y por duro que sea el sacrificio, siempre se me vuelve menor que el que haría al desobedecer. Por eso no repliqué ni una palabra al señor Crespo y continué mandando unos cuantos disparates al católico. Cuando poco más tarde quedamos por la división de la diócesis bajo la jurisdicción del ilustrísimo señor Toro, creí que él accedía a mi súplica de retirarme ese mandato, pero lo contrario me lo reiteró. Cuando en 1919 quedamos bajo la jurisdicción del ilustrísimo señor Arteaga, prefecto apostólico de Urabá, volví a solicitar la misma gracia y de nuevo me dio el mandato del señor prefecto. Por esto creí que los reverendos padres carmelitas veían bien la publicación de estas cartas, y cuál fue mi sorpresa cuando supe que las llamaban las mentiras del católico. Dios mío, y esas cartas hablaban de cosas de las cuales ellos eran testigos. En una ocasión especial se reunieron en Frontino todos ellos alrededor del reverendo padre provincial y resolvieron mandarme preguntar resueltamente que por qué causa no los mentaba a ellos en las cartas que publicaba. Esta pregunta me sorprendió por no creer que en ellos hubiera la necesidad de ser mentados, y porque además en varias había hecho figurar al reverendo padre Elías, al reverendo padre Guillermo y a los que de alguna manera entraban en la historia que refería. Por otra parte, me cuidaba de hacerlo de modo más prudente posible, pues se me ocurría que estas cartas podían ser leídas por quienes no había que superar muy bondadosos de juicio, y al tropezar con historias y trabajos ejecutados por los dos sexos, podrían ver la cosa un poco menos limpia.
Eso les contesté a los padres, les mandé citar las cartas en las que los había mentado y explicar muy bien la causa que tenía para evitar hacerlos entrar muy de lleno en la cosa, tanto más cuanto que nadie en Antioquia sabía que ellos iban a trabajar con los indios todavía, y sí esperaban noticias del trabajo de las hermanas, en lo cual no andaban muy errados. Pues los padres entraban poquísimo en los indios, de tal manera que si los hubiera querido mentar, mucho habría tenido que mentir. Pero esta respuesta no los satisfizo y continuó siendo un motivo de encono para ellos el asunto. Con cuanto gusto yo les hubiera dejado todo el mérito de la cosa ante la sociedad, Dios lo sabe, pero se me volvía muy duro mentir y tampoco estaba en mi mano suspender las publicaciones esas. Jamás pensé tampoco en hacer figurar las obras de las hermanas, ni mías, sino la situación de los indios, su estado de salvajismo, sus conversiones y cuanto pudiera excitar la compasión hacia ellos. Edificar y producir limosnas y oraciones a favor de la misión. De modo que no recuerdo haber dicho los nombres de las hermanas que intervenían en los hechos que narraba. Siempre decía, y una hermana hizo tal cosa, etc. Me comprende pues, padre, que los padres carmelitas no podían justificar ningún hecho nuestro y que aunque procurara ponerle dique al abismo que se abría era inútil. Por lo tanto, me conformé con sostener a fuerza de reflexiones muy recta la intención de las hermanas, haciéndoles ver cuánto mérito teníamos en amar a los padres por puro espíritu sobrenatural, en sobrellevar las injurias y desprecios que a diario nos propinaban, con un ánimo grande y siempre humilde. Por su parte, los padres también tenían sus retos de bondad que las animaban, aunque no eran consecuentes nunca en el modo de proceder, pues hoy se manejaban bien con una hermana, hacían un acto de justicia o decían algo favorable, y mañana hacían y decían todo lo contrario. Solo los padres, Elías y Guillermo, fueron siempre buenos y entraban en los trabajitos de las hermanas de un modo franco. Los otros, solo obligados por la necesidad, entraban en la administración de sacramentos y casi siempre de un modo bien penoso. Sufrir la sal de la vida. Ahora, padre, volviendo al tiempo al que voy refiriéndome, tan pronto como el reverendo padre Alfredo se convenció de que no íbamos a depender del padre general de la orden carmelitana, abrió hostilidades. Ojalá no tuviera la obligación de dejar constancias de ellas aquí. Con cuánto gusto las callara. Pero si es la voluntad de Dios y ha de redundar en gloria de Dios, o la justificación de la pobre congregación tan calumniada por estos padres y con motivo de ellos lo hago, dejando constancia de que ningún sentimiento malo me anima respecto a estos padres y que les debo gratitud no solo por habernos tolerado y dado los santos sacramentos muchos años, sino más que todo porque continuaron en mi alma la obra de humillación que Dios había llevado hasta allí por otros medios. Ay, lo que siento, Padre, por los que nos hacen sufrir. Verdaderamente veo motivo de mayor agradecimiento. Sufrir es la sal de la vida. Así como la sal preserva de la corrupción, así el sufrimiento impide que el alma se corrompa, engolosinada, por decirlo así, con las gracias de Dios. Y que iré lo que el corazón se dulcifica con el perdón y olvido frecuente
y repetido de las injurias. ¿Y cuánto gana en lo del propio desprecio, Dios mío, que a veces no acierto a comprender si valen más las gracias de la vocación religiosa, oración, etcétera, o la de sufrir persecución y calumnia? Todas las gracias de Dios, aunque sean las más grandes, quedan amparadas bajo el paciente sufrir y libres de la baba que nuestra misma naturaleza puede echarles. Benditas bruces, benditos dolores. Por eso, Dios, no me quieres, no me los quites, no me prives de ellos, hasta que en tus brazos esté resguardada por tu vista. Esto lo tengo pedido al Señor. Por eso, Padre de mi alma, ¿cómo de guardar ni sombra de mala impresión ante los conductores de gracias tan señaladas? Pues el reverendo Padre Alfredo tiene mi gratitud y con esto queda prevenido que lo que digo lo hago solo por obediencia y por el bien que pueda resultar a la congregación, que tendrá después quizás que defenderse. Entre las gracias que debemos pedir para llegar a la santificación, me resolvería poner por separado las demás, pero en un lugar muy principal, la de saber sufrir con dulzura de corazón las injusticias. Esa es mi pobre opinión. Es lo que hace tan solemnemente majestuosa la pasión de nuestro Señor. Por eso les he predicado siempre a las hijas que todo lo que se aprende a someterse a injusticias es ganancia al por mayor con el camino de la santificación. Curación de Margarita. No sé si fue por ese tiempo, por ese mismo tiempo, pero así se me ocurre que nuestro Señor hizo un prodigio especial en el hospital, en nuestra casa de noviciado. María Eva, india muy mimada en la casa, casada con Misael Pernilla, muy a nuestro gusto y cristiana a carta cabal, avisó en la casa que Margarita, su primogénita, estaba malita. Verdaderamente, la para nosotras tan interesante Margarita estaba con varillas, enfermedad incurable y de poca duración. Tenía ya 6 días de no alimentarse y tenía toda la cabeza y la cara morada. Respiraba apenas y ya daba señales inequívocas de próxima muerte. En su dolor, María Eva voló con la niña en los brazos a la casa maestra, a la casa nuestra. Muchas indias viejas de experiencia le acompañaban plañendo y contándole por momentos el fin de Margarita. Como la niña estaba aún sin bautizar, pues no se sabía de su enfermedad y se guardaba la vida del padre al hospital, para bautizarla le arrebaté de los brazos a su madre, muy alarmada por el temor de que expirara sin el agua, y la puse en brazos de una de las viejas para echarle el agua. Tan luego como le derramé el agua en la cabecita diciendo la fórmula sacramental, la niña abrió los ojos y con fuerza extraña comenzó a buscar el seno materno. Desapareció repentinamente el color morado y acardenalado de la niña y sinceramente pasó del estado agónico al de completa salud, pues ya no volvió a estar enferma, ni siquiera debilitada. El gozo de María Eva y de las compañeras fue desbordante, y las hermanas que no estaban presentes volaron al sitio al ver la niña alegre y sana. Pero no es esto todo, reverendo padre. Pocas horas después llegaron a la casa como de visita la familia Arango, que vivía en el mismo hospital, aunque bastante distantes de nuestra casa. Al conocer la historia, pues las hermanas y las indias aún se ocupaban en contarlo y bendecir a Dios
que tan misericordiosamente multiplicaba los favores en beneficio de la fe de esos pobres indios, declararon que conocían perfectamente a María Eva y que la niña ha sido bautizada acabando de nacer por don Joaquín Arango, hermano de nuestras visitantes. Nuestra sorpresa casi era incredulidad, pues no suponíamos que María Eva ya tan instruida en religión, nos permitiera bautizarla segunda vez. Al ver nuestra incredulidad, explicaron de cómo don Joaquín había salido a buscar una bestia por los lados del bohío de María Eva unos 2 o 3 días después de nacer la niña, y que como antes de haber allí misión acostumbraban bautizar los indicitos que nacían, aunque no estuvieran enfermos, él nos advirtió que, habiendo ya la misión, no era bien continuar en aquella costumbre, y entró pidiendo permiso para bautizar a la niña y lo hizo muy formalmente, dando el nombre de Margarita. Sin querer convencernos, llamamos a María Eva y dijo que era verdad, que don Joaquín había bautizado a la niña y que ella no me lo había dicho, porque la pena que tenía de ver morir a su hijita no le había dejado recordar nada. Total, pues padre, que ya no podía remitirse a dudar la cosa, ni menos conociendo a don Joaquín, hombre instruido y que debió hacerlo muy bien. No fue pues el bautismo lo que curó a Margarita, fue algo incapaz de ser naturalmente una curación de esa clase. Un agua derramada sobre la cabeza. No nos cupo ya duda de que el favor o milagro, como quiere llamarse, fue mayor de lo que pensábamos al principio. Si bien es cierto que el sacramento del bautismo no tiene, como el de la extrema unción, la propiedad de dar salud al cuerpo, sí se imagina uno que Dios puede hacerlo producir este efecto en casos especiales. Claro que esto solo es una imaginación que nos quedará mejor que eso de curarla con un poco de agua no sacramental. La alegría de María Eva y de los indios en general fue muy grande, y nosotros bendijimos a Dios con toda nuestra alma, aunque verdaderamente a mí no me sorprenden los milagros por grandes que sean en misiones de infieles. El cristianismo se propagó por medio de un milagro. De lo contrario no hubiera crecido ni pegado en el mundo. Por consiguiente, a los infieles actuales en algunas maneras les debe Dios esa gracia para que la semilla prenda en el corazón. Ni he llegado jamás a pensar que estos prodigios indiquen nada a favor de la virtud de las que obran. Es sencillamente que Dios hace esa misericordia en atención a la fe de los pobres que han vivido privados de ella por tanto tiempo.